Hola, en esta serie de diapositivas vamos a estar mirando las secciones 1.3 y 1.4. La sección 1.3 nos va a hablar del sujeto y el predicado de la oración. Entonces vamos a mirar unos elementos más grandes de la oración que son más grandes de una sola palabra, pero más pequeñas o más pequeños de la oración. Y luego en la sección 1.4 vamos a ver por primera vez la sección sobre perspectiva diacrónica y sincrónica. Cada capítulo tiene esta sección y entonces vamos a comenzar a ver qué es lo que significa el cambio diacrónico versus el cambio sincrónico y cómo es importante mantener esto en cuenta durante un curso en el que miramos la morfología y la sintaxis de una lengua. Bueno, la sección 1.3 entonces nos habla del sujeto y del predicado, que es la estructura básica de una oración. Si miramos la oración aquí abajo, tenemos dos versiones, ellos duermen o simplemente duermen. Entonces, cada oración va a tener un sujeto y este sujeto puede ser tácito o explícito. El sujeto explícito lo vemos aquí en el pronombre ellos, que también podría haber sido un sustantivo o un sintagma nominal como los alumnos o los niños. Y el sujeto tácito lo vemos aquí, en la oración duermen. Duermen puede funcionar y es en esta diapositiva una oración completa y entonces el sujeto no es explícito, pero sí existe porque se supone que si un hablante dice o articula la oración duermen, lo que vino antes de decir duermen estableció el contexto para informar ya quién es el sujeto. Entonces, una pregunta como, ¿qué hacen los niños? Duermen. Pues entonces sabemos que el sujeto es los niños o ellos. Entonces, en esta oración tenemos el sujeto tácito, o sea, no es articulado, pero sí el sujeto existe en la mente del hablante y en la mente del oyente, del listener, si es que el oyente está prestando atención y entendió la respuesta, por ejemplo. Luego, cada oración tiene también un predicado. Y el predicado aquí va a ser duermen en los dos casos. Entonces, mirando cómo se podría ver esto en un diagrama sintáctico o los diagramas arbóreos de la sintaxis, podemos comenzar con esta O que representa oración. Y luego cada oración tiene el sujeto y el predicado. El sujeto va a ser un sintagma nominal porque de alguna manera hay un sustantivo en el sujeto o algo que está reemplazando un sustantivo. Entonces, en la oración ellos duermen, el sujeto es ellos, es un pronombre, pero este pronombre está representando o refiriéndose a algo con sustantivo, como Pablo y María, o los niños, o los perros, ¿sí? Y luego cada oración tiene el predicado. El predicado es el sintagma verbal aquí. Entonces, a partir del verbo, todo el resto va a ser, en una oración simple, todo el resto va a ser predicado. Entonces, en el caso de estas dos oraciones, ¿no? En el caso de ellos duermen, tenemos un pronombre que es explícitamente pronunciado. Entonces escribimos pro. Y luego tenemos el verbo que es duermen, el predicado. Si quisiéramos dibujar el árbol para simplemente duermen, la oración duermen, este pro estaría entre paréntesis para indicar que el pronombre existe en la mente del hablante y del oyente, pero que no se está pronunciando de una forma explícita.
que el pronombre es tácito. Entonces, en este caso, pondríamos el pro entre paréntesis y adiós ellos, porque no vamos a escribir ellos si no salió de la boca del hablante. Todo lo que está escrito aquí abajo representa lo que salió de la boca del hablante. Muy bien. Entonces, siguiendo ahora con esta cuestión de los árboles sintácticos, ¿no? O los diagramas sintácticos, lo que tenemos en esta diapositiva es una oración bastante larga y esta oración se encuentra en la página 22. La oración es: los embajadores más importantes han recomendado muy diplomáticamente una solución bastante polémica. Esta oración es muy larga para mostrar todos los posibles elementos que pueden entrar en un sintagma nominal y en un sintagma verbal. Entonces, significa lo siguiente en inglés: the most important ambassadors have recommended very diplomatically a solution or a quite polemic solution. There you go, a quite polemic solution. Entonces vamos a ver aquí todos los elementos, o no todos, pero todos por lo menos ejemplos de los elementos que hemos visto en las clases cerradas y las clases abiertas de las secciones 1.1 y 1.2. Pues en el libro de texto, la figura 1.6 de la página 22 es la siguiente. Entonces, aquí tenemos el diagrama sintáctico que representa esta oración. Primero vamos a ver que tenemos típicamente lo que hemos dicho o para oración que se divide entre un sujeto y un predicado. Entonces, toda oración va a tener estos dos elementos, o tácito o explícito, o tácitos o explícitos. Bien. Luego sabemos que todo sujeto se trata de alguna forma de un sintagma nominal. So there's something that has to do with a noun in it. Even if it's a pronoun, entonces, aunque no sea un sustantivo, algo tiene de un sustantivo. Puede ser un pronombre, pero los pronombres también son representaciones de sintagma nominal. Y luego todo predicado se compone o consiste en un sintagma verbal. Ok. Ahora vamos a mirar cada elemento del resto de la oración a su vez. Entonces, comenzando con el sujeto. Sabemos que el sujeto de esta oración es los embajadores más importantes. Esto es el sujeto. No todos los embajadores del mundo, pero sino los embajadores más importantes. Este es el sujeto. Entonces, mirando aquí el sujeto, que es sintagma nominal, tenemos el núcleo, que es el sustantivo. Aquí también podemos poner una N. N significa nominal o sustantivo, misma cosa, noun. Entonces, aquí podríamos poner una N, el sustantivo embajadores, que tiene un determinante, elemento de la clase, de las clases cerradas. En este caso, la clase de los artículos definidos. Y luego, embajadores también viene modificado por un adjetivo. Son embajadores importantes, ¿verdad? Entonces tenemos un sintagma adjetival cuyo núcleo es el adjetivo importantes, pero importantes también viene modificado por un intensificador aquí. Entonces, no son solo los embajadores importantes, son los más importantes. Entonces, aquí más está describiendo importantes. No son los menos importantes, sino los más. Entonces, tenemos un intensificador. Recordemos que los intensificadores vienen de las clases cerradas. Estas palabras de clases cerradas normalmente en estos tipos de árboles no tienen su propio sintagma. Entonces, los sintagmas son solo sintagma nominal, adjetival, adverbial y verbal.
no tenemos un sintagma de intensificador. Entonces, aquí hemos visto la estructura del sujeto y sabemos que el determinante y el adjetivo con su intensificador, entonces el sintagma adjetival, los dos están modificando el sustantivo embajadores aquí. Ok, el resto de la oración se trata del sintagma verbal, el predicado. Y esto lo vamos a ver también poco a poco a su vez. Entonces hay que seguir aquí la pequeña flechita que tengo en la pantalla. Entonces sabemos que el núcleo del sintagma verbal siempre es el verbo principal, entonces recomendado. En este caso es una forma verbal compuesta que tiene un verbo auxiliar conjugado en presente de indicativo an, del verbo haber. Y aquí sabemos que el verbo auxiliar forma parte de las clases cerradas, entonces obviamente no va a tener su propio sintagma y que está de alguna manera modificando el verbo principal recomendado. El verbo principal va a tener el peso semántico o el peso léxico. La mayoría del significado que se puede asociar con el mundo real, digamos, está aquí, recommend. Y luego aquí mucha información gramatical en el caso del auxiliar conjugado en presente de indicativo junto con la forma del participio pasado, no recomendado. Entonces, esto significa como una acción hecha, a done action. They have done it. Ok. Luego aquí tenemos el sintagma adverbial, ¿ok? Sabemos que esto es un sintagma adverbial, primero porque sabemos que las palabras que terminan en mente son adverbios, pero mirando el significado, diplomáticamente está describiendo recomendado. ¿Cómo han recomendado? Did they do it diplomatically? Did they do it rudely? Did they do it loudly? Entonces aquí lo que tenemos es una descripción o una modificación del verbo principal. Han recomendado cómo diplomáticamente. Así que sintagma adverbial que sale del sintagma verbal porque es una modificación directa del verbo, del núcleo. Y luego su sintagma adverbial tiene el núcleo, el adverbio diplomáticamente, y no solo han recomendado diplomáticamente, sino muy diplomáticamente. Entonces aquí muy es un intensificador que está modificando el adverbio diplomáticamente. They didn't do it just a little bit diplomatically, they did it very diplomatically. Entonces es un alto grado, it's a high degree of diplomacy with which it was done. ¿Ok? Y luego tenemos el objeto directo aquí, un sintagma nominal. Entonces, han recomendado ¿qué? Una solución. Así que sabemos que una solución es el objeto directo del verbo recomendar. Y ya que solución es un sustantivo, sabemos que aquí vamos a tener un objeto directo. Bueno, todos los objetos directos son sustantivos o pronombres que están sustituyendo a un sustantivo. Entonces, sintagma nominal. Sabemos que el núcleo es el sustantivo solución y que este sustantivo tiene un modificador que es el determinante de clase cerrada, artículo indefinido, una. Y luego, este sustantivo solución también tiene un modificador, se describe, ¿no? Entonces es una solución polémica. Así que el sintagma adjetival aquí sale del sintagma nominal porque polémica está describiendo sustantivo, no está describiendo otras cosas, embajadores, ¿no? Entonces, este sintagma adjetival tiene que estar debajo de este sintagma nominal porque es el modificador directo del núcleo
sustantivo, solución. Y bueno, el resto ya lo habrán entendido. El sintagma adjetival tiene su núcleo, el adjetivo polémica, y también este adjetivo viene modificado con un intensificador bastante. Entonces, esta solución no es solo polémica, es bastante polémica. It's like pretty, no controversial or polemic. Muy bien. Entonces, en la figura 1.7 de la página 23, lo que tenemos es el mismo árbol, la misma oración, pero esta vez solo para mostrar que si no tenemos un sujeto explícito, si tenemos un sujeto tácito, igual podemos poner sintagma nominal aquí, sujeto tácito o sintagma nominal, y podemos poner aquí lo que han hecho ellos, no ellos, ella, la autora Wheatley, ¿no? El sujeto, pero entre paréntesis, porque esta paréntesis significa que el sujeto no está saliendo de la boca del hablante. Y luego, un muy pequeño error aquí, el sintagma nominal se extiende, pero aquí yo he escrito eso, pero deberíamos escribir pro aquí, para pronombre, porque ellos es un pronombre. O sea, si uno no sabe quién es el sujeto, siempre el sujeto va a ser explícito. La única vez en español que el sujeto es tácito, o sea, que no se articula en el habla, es porque el hablante y el oyente ya saben quién es. Entonces, en este caso, más bien es un pronombre que está en la mente de los hablantes, pero es difícil de decir, ¿no? Si es ellos o los embajadores, bueno, y el resto queda todo igual. Muy bien, entonces un poquito de práctica, ¿no? Que ustedes pueden hacer con el tiempo, en su propio tiempo, determinar cuál es el sujeto y cuál es el predicado de las siguientes oraciones, como las hijas del presidente son muy inteligentes, Amanda quiere comer helado y galletas, Jorge y su hermano guapo Manolo van a estar en la fiesta mañana, y la tía de Pilar y su mejor amiga están limpiando la casa. Muy bien. También practicar más. Ustedes pueden practicar a dibujar los siguientes sintagmas. Mi amigo poco inteligente está comprando 3 coches y luego la oración completa. Mi amigo poco inteligente está comprando 3 coches extremadamente caros. Entonces aquí es para poder practicar a dibujar los diagramas sintácticos. Muy bien, pasando entonces a la sección 1.4, perspectiva diacrónica y sincrónica. Puede ser que para algunos las palabras diacronía y sincronía son palabras nuevas o sus formas adjetivales diacrónica y sincrónica, aquí describiendo la perspectiva que se adopta en esta sección. Entonces, vamos a comenzar esta sección con una explicación breve de qué es lo que significan estas palabras. Entonces, en la lengua tenemos el cambio o la variación, ¿ok? Esto significa que la lengua no es estática. Una lengua hablada siempre muestra variación en un dado momento o un cambio con el pasar del tiempo. Entonces, la variación o el cambio sincrónico significa la variación que existe en un determinado momento. At any moment in time, there's going to be variations in the ways in which speakers express more or less the same thing or the same concept. Entonces, un ejemplo de esto es el futuro en el español moderno. Tenemos iré, que es la forma de ir conjugado, como yo iré a la playa, y tenemos la forma voy a ir, ¿no? Que es la forma de ir, del verbo ir conjugado en presente indicativo.
y luego la preposición a y luego el verbo ir en infinitivo. Ok. Ahora la variación diacrónica es un cambio que se observa tras los siglos, entonces con el pasar de los siglos. Aquí no tenemos a slice of time. A slice of time es la variación sincrónica. It's like a little cross section of time. Pero la variación diacrónica estamos mirando cómo cambian los elementos a través del tiempo. Entonces, un ejemplo de esto es el latín filius, la palabra filius, que evolucionó al español hijo, son, ¿no? Entonces, aquí podríamos describir que desapareció la S final, ¿no? Que la U del género masculino se volvió en o cambió en O, y hay obviamente muchos otros cambios que han pasado, ¿no? La labio dental F, ¿no? Se debilitó a una H por primero J y luego nada, porque ahora se dice hijo. Entonces aquí lo que vemos es una serie de cambios que han pasado a través de los años. Y esto es el cambio diacrónico o la variación diacrónica. ¿Ok? Bien. Entonces, hablando de la evolución del español, porque cada capítulo en este libro va a tener la última sección como perspectiva diacrónica y sincrónica. Entonces, al final de cada capítulo vamos a mirar un poco o la variación hoy en día o bien el cambio de los elementos que se han discutido en el capítulo a través del tiempo o las dos cosas. Entonces, aquí con el aspecto diacrónico, la evolución del español, comenzando con el latín. El español evolucionó del latín, entonces el latín es la lengua madre y era la lengua hablada por los soldados, los comerciantes, los residentes, etcétera, del Imperio Romano. En el siglo III, o sea, los años 200 algo, en the 200s, ¿no? La influencia de otras lenguas, ¿no? De invasores, grupos invasores, esta influencia causó una ruptura del latín en varios dialectos separados, porque si hay invasores, entonces los hablantes, que son muchos, porque imagínense un imperio entero ocupando un territorio muy vasto, si este territorio viene invadido, ¿no? Los hablantes del latín primero van a tener influencia de los invasores, de las lenguas de los invasores, y también los hablantes del latín en ese momento tuvieron una falta de contacto con el latín clásico estándar. Entonces, cada grupo desarrolló su propia variedad de latín más específica. ¿Ok? Entonces, tenemos unas cuantas cosas que pasaron, ¿no? Llegan los grupos invasores y causan una ruptura del latín en varios dialectos. ¿Ok? Estos varios dialectos, entonces, después de años y años y años, ya no tienen contacto con este latín clásico escrito que hoy en día cuando alguien toma una clase de latín, está aprendiendo el latín clásico. Entonces, estos grupos de hablantes empiezan a desarrollar sus propias variedades del latín y esto se llama el latín vulgar. Now, this doesn't mean that it was vulgar. Vulgar comes from the word vulgo, which is like el pueblo, the people, the common folk, ¿no? Entonces, el latín clásico es algo que se usaba más bien en el gobierno y se usaba más bien en los ritos religiosos, en la organización religiosa. Y luego, entre la gente, obviamente se hablaba
muy parecido al latín clásico, pero obviamente como nosotros, when you write an essay or when you write a formal letter, you don't sound the same as when you speak at home with your friends. Entonces, este latín que era más informal, que se hablaba entre la gente, pues ese latín se volvió en latín vulgar después de la ruptura de esta gente en varios dialectos diferentes. Y pues este latín vulgar, which is like the common folk Latin, eventualmente se evolucionó a las diferentes lenguas románicas. Entonces, por favor, ignorar esto, no tenía que aparecer. Cuando nosotros miramos la evolución del español al latín, hay dos métodos distintos para reconstruir cómo fue la evolución. Entonces, si nosotros miramos filius a hijo, el ejemplo de antes, hay que reconstruir todos los pasos en esta evolución, ¿verdad? Pues tenemos dos métodos, el método comparativo y el método interno. Mirando por primero el método comparativo, este método se trata de mirar todas las lenguas románicas o las lenguas romances. So the Romance languages, ¿no? Van a ser el portugués, el español, el catalán, el francés, el italiano, el rumano. Estas son todas lenguas románicas. Románicas significa que vienen del Imperio Romano, ¿verdad? Ok. Entonces, si hacemos una comparación a través del léxico, del vocabulario de todas estas lenguas, podemos de alguna manera reconstruir cuál era la forma de cada una de estas palabras en el latín vulgar. Ahora, muy importantemente, el latín vulgar no existe hoy en día, ni hablado y ni por escrito. No tenemos ninguna documentación escrita del latín vulgar. Entonces, esta lengua también se llama proto-romance y se llama proto-romance porque es como la lengua madre de todas las lenguas románicas de hoy en día, portugués, español, catalán, francés, italiano y rumano. Y usamos este término proto precisamente para indicar que esta lengua no existe por escrito. Entonces no hay ninguna documentación de su existencia, pero sabemos que tenía que existir a través de la comparación de todas las lenguas románicas. Ahora el método interno hace algo opuesto. Ahora con el método interno sí tenemos algo por escrito. Tenemos el latín clásico, ¿ok? Entonces, esto existe documentación de un montón de trabajos escritos en latín clásico en la época del Imperio Romano. Entonces, esto ya existe, la evidencia y la documentación. Lo que se hace con la reconstrucción usando el método interno es tomar una lengua románica y luego, si queremos, las otras, cada una a su vez, y comparar o mirar, ¿no?, la lengua románica, o sea, digamos el ejemplo de una palabra del vocabulario como hijo, ¿ok? Y luego mirar hijo, por ejemplo, en español, con filius en latín clásico y sabemos que, like, what are the chances that, at one moment speakers were saying filius, 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 and a week later they were saying hijo? No es probable. Es probable que haya habido un cambio a través de siglos y este cambio entonces implica la existencia de una lengua intermedia. En este caso, de nuevo, la llamamos la lengua madre de las lenguas románicas, el proto-romance, también conocido como el latín vulgar. Y sabemos que esta lengua tenía que existir como intermedio entre las lenguas románicas habladas hoy en día y
el latín clásico escrito que se hablaba por los eclesiásticos y los miembros del gobierno, etcétera, durante el Imperio Romano. Un ejemplo de cada método de reconstrucción, como acabo de decir, la reconstrucción comparativa va a tomar en cuenta y va a usar como base todas las lenguas románicas de hoy en día. Por ejemplo, español, rumano, sardeño, y también latín puede figurar ahí solo como para método de comparación. Y si miramos español hoy en día, vino, like wine, the thing you drink, la bebida, lo que se bebe. Vino. En sardeño, que es una isla al oeste del país de Italia, la palabra es vinu. En rumano, la palabra es vin. Entonces, mirando estas tres palabras, vamos a ver que tienen en común algo, bin, ¿ok? Aquí en español moderno tenemos una O y aquí en sardeño tenemos una U y en latín clásico sabemos que era binum. Entonces, en rumano desapareció por completo la vocal final, pero podemos postular entonces que en latín vulgar o en protorromance quizás la forma era algo como vinu. Ok, entonces esta es la reconstrucción comparativa, porque usamos los rasgos o las características de una palabra o de otro elemento gramatical de las diferentes lenguas románicas y miramos todas las semejanzas y todas las diferencias y tratamos de reconstruir una posible forma del latín vulgar o del protorromance que existía entre estas lenguas románicas y el latín clásico. Entre eso había un periodo de latín vulgar. Pero hay que reconstruir porque no tenemos ninguna documentación escrita de esta lengua. Bien, ahora la reconstrucción interna. Por ejemplo, ya sabemos que existe el español y tenemos todo lo necesario. Todos los elementos están en los diccionarios. Like, we still have living people speaking this language. Woohoo. Entonces, tenemos la palabra paso, step, o debe, he or she owes, por ejemplo. Y sabemos que en latín clásico, estas dos palabras eran pasu y debet. Ok, pues entonces, tratando de reconstruir like an intermediate step, un paso intermedio, ¿no? Se postula, okay, so one proposes, se postula que probablemente debe y debe era un paso intermedio. La escritura de la V aquí indica una fricativa. Because remember, por la clase que hemos visto en la fonética y la fonología, esto no se pronuncia debe, se pronuncia debe con una fricativa. Entonces, esta pronunciación es para indicar la fricativa. Mientras que en latín sí se pronunciaba con la oclusiva b, debet. ¿Okay? Y también aquí entonces postulamos en el protorromance que probablemente paso, en comparación con pasu, teníamos algo intermedio como paso. La escritura de la doble S aquí indica sordo, no paso, sino paso. ¿Ok? Y de nuevo, esto no es solo comparando una sola palabra, estamos comparando como cientos y cientos de palabras. Entonces, cuando tienes muchísimos datos, puedes reconstruir de una forma más informativa. Pues aquí están las dos maneras de reconstruir el protorromance, que era la lengua intermedia entre el español moderno y el latín clásico y que era la lengua madre. Ahora, la evolución del latín al español. Esta clase es una clase de morfología y sintaxis, entonces vamos a estar mirando la evolución de los morfemas
y de la sintaxis, no de la fonética y la fonología. Entonces, la lengua del latín se describía como una lengua sintética. So it wasn't fake, synthetic. Sintética significa que tiene una morfología muy compleja. En otras palabras, el latín tenía muchos sufijos. You can think about it that way, many suffixes, ¿ok? Por esta razón, tenía una sintaxis libre. Entonces, ¿qué significan todas estas cosas? Si miramos esta oración, pueris liberis fructum dat, ¿ok? Les puedo decir que is aquí de pueris son sufijos, liberis también son sufijos, fructum aquí es un sufijo. Entonces, estos sufijos indicaban cuál era el papel del sustantivo y del adjetivo en la oración. Entonces, algunos sufijos indicaban sustantivo que tiene papel de sujeto de la oración. Otros sufijos indicaban sustantivo que tiene papel de objeto directo en la oración o sustantivo que tiene papel de objeto indirecto en la oración. Entonces, los sufijos daban tanta información sobre el papel del elemento que las palabras podían tener un orden más libre en la oración, porque no teníamos que tener sujeto, verbo, objeto directo, ¿no? So, for example, Pablo lee el libro. Esto es el orden de palabras en español más frecuente, sujeto, verbo, objeto directo. Y este orden de palabras en español contribuye a decirnos cuál es el papel de las palabras. Pero en latín teníamos una sintaxis, o sea, un orden de palabras bastante libre, precisamente porque los sufijos, y había muchos, hacían el trabajo de dar esta información del papel del elemento en la oración. Se llama una lengua sintética, no sintética, take away that C, sintética, precisamente por tener muchos sufijos, una morfología muy compleja. So you can think of the suffixes of nouns almost like the nouns were conjugated. They weren't conjugated for like present, past, and future, but they were conjugated to give grammatical information, como, you know, subject, first person, second person, or subject of the sentence, object of the sentence, etc. Ahora, en la evolución al español, lo que tenemos en español es una lengua más bien analítica. Vamos a mirar estos dos términos en mucho más detalle durante el semestre. Entonces, no es necesario entenderlos en muchísimo detalle, pero una lengua analítica tiene mucho menos morfología, mucho menos sufijos que una lengua sintética. Una lengua analítica tiene una morfología más simple o más sencilla, y por esta razón, la sintaxis es más rígida, más fija. Entonces, no tenemos esta libertad de cambiar el orden de palabras como queremos. No tenemos una tendencia a observar un orden de palabras más rígido. Entonces, esta oración del latín se traduce al español moderno como dale la fruta o una fruta a los muchachos pobres, ¿ok? Entonces, pueris es muchachos, ¿ok? Y luego, la o una fruta es fructum. Dale, like give to them, es dat. Y liberis aquí es pobres, ¿ok? Entonces, tenemos fructum, ¿no? Que es el objeto directo. ¿Dar qué? Una fruta. Pues aquí indica fruta, objeto directo, ¿no? Y lo que tenemos aquí entonces en español es una sintaxis más
más fija, más rígida. Ok. Siguiendo entonces con la evolución de las clases del español, ¿qué ocurrió con la clase cerrada? Pues la clase cerrada no tiene mucha variación entre los dialectos a través de los siglos. El latín tiene hic, esto se pronunciaba hic, la H no es silenciosa en latín, que luego evolucionó a iste, más o menos, ¿no? Como en el protorromance, y luego al español moderno como este papel, ¿no? Así que el determinante demostrativo, clases cerradas. Entonces, ustedes pueden decir, yo veo mucho cambio. ¿Por qué tienes escrito no varía mucho? Ok, pues parece una gran variación, pero a través de los años, y estamos hablando de centenares y centenares de años, esto no es un gran cambio. Y de hecho vemos otros cambios que son aún más fácil de reconocer la semejanza entre latín y español. Entonces, las clases cerradas no experimentan cambios muy drásticos, no tenemos mucha variación. Ahora, las clases abiertas sí van a tener muchísimas innovaciones dialectales a través de los años, ¿no? Entonces, esto puede ser a través de neologismos, como nuevas palabras creadas, que es algo que hemos experimentado mucho. Algunos préstamos, que son palabras que tomamos de otras lenguas, por ejemplo. Entonces, el inglés stress, ¿no? Que tiene esta variación en español, estrés. Entonces, claro, ajustamos la palabra para indicar o para adecuarse con las reglas de la fonología del español, pero lo que pasa es que vamos en la clase abierta a añadir muchas palabras y experimentar cambios dialectales que no se ven en la clase cerrada, más o menos. Muy bien, entonces terminamos estas dos secciones aquí. Muchas gracias.